Amor en acción, hechos y palabras. Un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajas en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. Nuevo encuentro, nueva semana, nuevo regalo de Dios para estar juntos a través de los medios, a través de la tecnología. Mi nombre es Sandra Carini y quien hace posible que esto llegue hasta vos se llama Dalmiro Mesuro, y quien colabora en la asistencia de producciones Graciela Mulión. Esto es un proyecto del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina. El objetivo es poder brindarnos mutuamente herramientas a través de las distintas experiencias que Dios permite que tengamos a lo largo y a lo ancho del país, escuchando personas que han dicho sí a llamados, a propuestas, al camino que el Señor le fue indicando para involucrarse con su comunidad, en su contexto, dejando de lado muchas cosas personales, la comodidad sobre todo, y transitando muchos kilómetros, a veces de tierra, como es en el caso de Pedro y Noemí Boretsky, que están viviendo en Esquel, y que ya en una charla previa Noemí nos comentaba de obras misioneras que están algunas cerquitas, otras bastante lejos, y lo que ha sido el desafío de decir sí a este llamado de Dios. Noemí, gracias una vez más por estar con nosotros. Te saludamos en primer lugar. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder continuar con este trayecto, esta trayectoria juntos. Noemí, aprovecho a decirle a las personas que tal vez estén escuchando este podcast por primera vez que pueden buscar la charla previa con Noemí en Hechos y Palabras en Spotify o en YouTube, suscribirse al canal de paso, que nos ayuda mucho, y nos ayudan también los comentarios que ustedes hagan, los aportes, sugerencias de temas, ¿por qué no?, de los cuales quieran interiorizarse. Así que nos encuentran como Hechos y Palabras o como Amor en Acción, y ahí los esperamos. También con novedades para próximas etapas, tal vez algo más cercano. Vamos a ver, lo vamos a dejar como incógnita y sorpresa por ahora. Pero si te perdiste la charla anterior del encuentro con Noemí, te invito a buscar el podcast, pero ya te anticipo que ellos han desarrollado tareas misioneras en lugares donde, en su gran mayoría, inclusive en Esquel, hay mucha gente que es de origen mapuche. Entonces le preguntábamos a ella y nos fue relatando, no lo vamos a repetir porque queremos avanzar con el tema, pero nos fue relatando de una manera muy, muy descriptiva cómo llegaron a muchos lugares cercanos, 15, 20 o 400 kilómetros de Esquel, y por camino de tierra, y algunos lugares que siguen en pie, otros que están cerrados. Pero me surgía la duda, Mimi, y creo que esto se puede traspolar a muchos lugares en los que trabajamos, aún en grandes ciudades. ¿Cómo fueron recibidos? Si hubo parte de la población que generaba como una especie de resistencia a que ustedes fueran a hablar de la palabra de Dios, no solo por la gente que rechaza en sí la fe cristiana, sino también
por el hecho de los pueblos originarios que a veces han sido explotados, utilizados para la parte política, o por la desconfianza de, bueno, el que viene hacia mí a ofrecerme algo, seguro que quiere algo a cambio, esto que tal vez tiene una raíz ancestral, ¿no? ¿Cómo vivenciaron eso? Y el tema del prejuicio. Y supongo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Tal vez algunas de las personas a las que les propusieron trabajar con ellos tuvieron prejuicios, no lo sé. No te voy a pedir nombres, así que no hay problema. Pero digo, ¿cómo ha sido? Me intriga saber cómo ha sido este ida y vuelta de la mirada de quienes se ven diferentes, aunque para Dios somos todos iguales, pero de quienes se ven diferentes y que muchas veces les han hecho notar o les han tirado en cara que son diferentes, ¿no? Deben venir con un recelo especial. Sí, nosotros no nos dimos cuenta, nosotros pensamos cuando el pastor Clark que nos decía vayan a las comunidades de pueblos originarios y enseñen la palabra, nosotros pensábamos que no estábamos preparados. Después, cuando Dios nos empujó, porque nos hizo así, nos dimos cuenta de que en realidad Dios nos había preparado desde chicos. Ambos habíamos tenido el llamado de Dios desde muy, muy jovencitos a servir al Señor. Yo literalmente sentía que Dios me llamaba a ir al África y yo quería irme al África como misionera. Y después con el tiempo uno se da cuenta que lo que uno quiere es servir al Señor y donde el Señor diga. Nunca me permitió ir al África, pero me permitió estar rodeada de personas que necesitaban al Señor tanto como en África. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta cómo Dios fue preparando nuestra vida. Lo que como misioneros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar de lado los prejuicios personales. Si yo tengo prejuicios contra alguien, con respecto a alguna raza, alguna etnia, alguna categoría social, no voy a poder llegar a ellos. Tal cual. Porque se llega a través de la empatía, se llega a través del amor. El amor generoso, el amor que se da, el amor que no tiene condicionamientos, el amor que está dispuesto al sacrificio, el amor que deja de lado muchas cosas particulares o privadas o de placeres propios por el otro, y saber que ese otro es tan valioso para Dios como lo soy yo, como lo es cualquiera. Tal cual. O sea, una etnia, una clase social, una circunstancia no definen a la persona. Uh-huh. La persona es digna porque es persona. Uh-huh. Y cuando nos dimos cuenta de que Dios nos había empujado a trabajar con nuestros queridos hermanos mapuche, son muy amados para nosotros y muy respetados, nosotros no teníamos esos prejuicios y supimos tratar con ellos. No obstante, nos encontramos con algunos casos en el que rechazan el Evangelio, consideran que el blanco los ha invadido con su religión, y por supuesto nosotros respetamos, no forzamos a nadie a creer y les ayudamos
en la medida que está en nuestras posibilidades hacerlo. Sí hemos visto vidas cambiadas, transformadas por Cristo, y donde entra Cristo en la vida de las personas, realmente hace un milagro, Dios, cambiando esos hogares, ¿no? Donde había alcohol, hoy no hay alcohol, donde había juegos y cosas que eran dañinas para la familia, hoy no están, y sí está el amor a Dios. Entonces eso es lo valioso, ¿no? Uh-huh. Tal vez no vamos a tener la iglesia como nosotros la pensamos, o la obra misionera que en 5 años se tiene que convertir en iglesia y la organizamos en iglesia y ya nos despedimos. Eso no existe acá, por lo menos no, nosotros no lo hemos vivido así. Pero sí hay un profundo amor y un profundo respeto por ellos. Y ¿Sí? del lado de ellos, Noemí, fue muy notorio porque vos hacías hincapié en esto de, bueno, hay gente que no quiere saber nada de Dios, pero eso pasa en cualquier lugar. Pero por el hecho de su condición de pueblos originarios y con esto de haber sido incluso tan utilizados políticamente por cualquier gobierno o por cualquier, como expuestos, y me imagino que habrá gente que va con los tapones de punta, con la desconfianza, y otros que se aprovechan de la situación, como en como cualquier hijo de vecino, ¿no? Es decir, exactamente. pero tal vez por la condición en el caso de ellos sí, están vulnerables. Claro, claro. Entonces, esa ha sido una situación de vulnerabilidad que los ha dejado a veces con la defensa alta, ¿no? Pero cuando uno va con humildad y va amándolos, para nosotros no son ellos y nosotros, somos. Todos. Sí. Somos, no son ellos y nosotros. ¿Sí? Sí. Acá somos la iglesia y somos. Claro, no, dejaste bien claro desde el punto de vista de ustedes, por eso mi pregunta era sobre o sea, me ha pasado salvando las distancias con un lugar muy específico donde me tocó trabajar en una gran ciudad y tuvieron una actitud conmigo que yo no sabía por qué era, y era un poco como diciendo, todos nos rechazan. Me mostraban todas las caras malas de, no literalmente hablando, sino como, mirá, acá mataron a uno ayer, ahí esa mancha de sangre, tal cosa, y yo no sabía a qué se debía la primera vez, y cuando ya lo hicieron por segunda vez, yo dije, bueno, ustedes si están queriendo que si yo tengo que salir corriendo lo haga lo antes posible, como diciendo, bueno, si te vas a asustar con esto, asustate ahora y no nos hagas perder tiempo. Ese fue el mensaje, y se largaron a reír y me dijeron, sí, eso es lo que queríamos darte a entender. Que entonces, bueno, es un poco, pero coincido con vos que cuando uno tiene esta conciencia de que realmente no somos ni mejores ni peores, que todos tenemos nuestros defectos, que todos somos comprados por gracia, sí, de Dios, y podemos entender esta vulnerabilidad del otro y tratar de ponernos en el lugar, incluso las costumbres, la idiosincrasia, ¿no? Que como bien decías, uno va con la formulita en 4 años, en 5 años, y tienen que aprenderse esto y tienen que aprender, y es una microcultura totalmente distinta, y uno tiene que tener ganas y compromiso de meterse en eso y tratar de entender cómo ellos entienden otras cuestiones que uno diría, ay, qué horror, cómo van a adorar tal cosa, cómo van a... Pero es lo que han vivido y es ancestral en ellos, ¿no? Sí, es increíble. A mí lo que me llama poderosamente la atención es como la luz de la palabra a ellos los ilumina para descartar las cosas que
que de su cultura a ellos le impide adorar a Dios, al Dios verdadero. Pero nosotros lo que siempre les animamos es no descarten todo, porque no todo lo de la cultura es malo. Claro. O sea, el idioma, ¿por qué tienen que perder el idioma si es la lengua materna? Tal cual. ¿Por qué tienen que perder el trabajo del campo o sea, sus bienes? Porque eso ha sido la maldición para ellos, a lo mejor por tanto tiempo. Sí. Nosotros les transmitimos esto, ¿no? Que Dios los amó por sobre todas las cosas, como me amó a mí, como te amó a vos, y que ellos son valiosos porque son creación de Dios. Y respecto al trabajo, yo siempre decimos con mi esposo, si alguien quiere irse de misionero a misiones transculturales, hágase una pasadita por acá, por la Patagonia, a trabajar con nosotros. Que es un buen entrenamiento, es una buena previa. Para entender cómo es. Es una buena previa. La transculturalidad. Tal cual. ¿Cómo se mantienen en las obras misioneras en lo económico, en las necesidades? Tal vez ahora hay algunas que están asentadas, porque vos hablabas de algunas de más de 20 años, pero en un principio la iglesia de Esquel podía ayudar y colaborar en cuestiones edilicias, en cuestiones de gastos, en cuando comenzaron, ¿cómo, la iglesia de Esquel todavía no tiene su planta educacional y los otros ya la tienen. Mensaje recibido. No, realmente la iglesia de Esquel ha ido surgiendo con las obras misioneras. Nosotros arrancamos en el 91, en el 92 ya teníamos obras misioneras. Claro. Entonces, arrancamos juntos. El tema es que, bueno, hemos tenido la bendición de tener el apoyo de otras iglesias, de hermanos que conocían el trabajo, después se sumó EBM de Europa Misión Bautista al trabajo y hasta hoy apoya algunos de los proyectos. Clientes de mi esposo fue viajante de la fábrica Platinum por muchos años y aún la fábrica colaboró, clientes de él que colaboraban, hermanos de otras iglesias que colaboran, empresarios que colaboran y bueno, así fuimos pudiendo, los terrenos se han comprado, excepto uno de los terrenos que donó una hermana de Hualjaina, que está pegado al terreno que compró la iglesia. Hemos podido comprar, están a nombre de Confederación, hemos tratado que estén las cosas en regla y los hermanos han ido aprendiendo de a poco a sustentar la obra. Es muy poco porque acá los sueldos son muy bajos, la gente del campo es muy limitada en sus economías, pero van asumiendo el pago de la luz, el pago del gas, hay algunos que ya están colaborando con el combustible de los que van, y así asumiendo, bueno, pagando algo de los materiales que gastan para la educación cristiana, en fin, pero la iglesia acá siempre está atenta si hace falta algo, si hay algo que se puede colaborar, se colabora desde acá. Y por supuesto, es mucho lo que cuando uno ve números se espanta, ¿no? Pero hasta ahora el Señor provee. Seguramente, como en todos los casos. Noemí, vos hablabas en la charla anterior y me quedó esta pregunta pendiente
sobre el compromiso, que creo que la falta de es una constante, diría que casi una epidemia. Es una epidemia. Y mi pregunta que no hice a tiempo hacerte tiene que ver con, ¿te estabas refiriendo a gente que se comprometa a trabajar y seguir en las obras misioneras o gente de los mismos lugares de la obra misionera que van y después desaparecen o ambas cosas? Sí. Sí, ambas cosas. Por un lado se da el de la obra misionera, le queda cómodo que vengan a enseñarle la palabra, que vengan a limpiarle el templo, que él viene y está como espectador. Eso por un lado. Por otro lado, no es toda la gente así. No, Hay algunos, seguramente, claro. ¿sí? Que cuesta que entiendan que el templo es de ellos, que la obra es de ellos, que la iglesia son ellos y demás. Eso cuesta todavía, nos está costando. Tenemos en cada lugar referentes muy sólidos, muy preciosos. En Hualjaina hay un matrimonio de enfermeros, que él ha sido director del hospital. Son una joya, los chicos estos son preciosos, están haciendo un gran trabajo ahí en Hualjaina. Y bueno, en las otras obras está el Pastor Lito, por ejemplo, en Epuyén, pero localmente está el que fue director de deporte por 20 años, que su esposa ella ya era convertida, pero cuando empezamos a ir al principio, desde bastante al principio ella empezó a ir y empezó a orar por su esposo. Y hoy toda su familia es creyente. Y él es un precioso hombre de Dios y está trabajando. En Epuyén está como supervisora de escuelas unas maestra que se convirtió en gangán. Ella y su esposo. Van haciendo el recorridito, sí, el circuito. Y en Hualjaina, en Cholila, también hay referentes, ese matrimonio que nos buscó del principio, que nos abrió su casa. Ese es un matrimonio que sigue fiel. Por ahí les cuesta, sobre todo a la señora, le cuesta un poco las relaciones, pero son fieles al Señor y aman al Señor y trabajan para el Señor. Nos decía la vez pasada que ella estuvo en el hospital y que porque hay otro hermano que estaba muy, muy mal y dice, y una señora la llevé a los pies de Cristo ahí en el hospital. O sea, tienen eso, pero por ahí uno piensa, si ellos tienen que llevar la obra adelante, no los vemos armados para eso, todavía. Como que uno les ve que falta solidez, ¿no? Claro. Es precioso verlos trabajar, y acá la iglesia es parte de su ADN, la misión, así que sí, evidentemente, evidentemente con todo lo que nos has relatado. Ponen el combustible, ponen el tiempo, disfrutan de la ida, se van en patota, van 4 o 5, lo disfrutan realmente, lo sienten como un privilegio, y es que es un privilegio. Tal cual. Servir al Señor. Noemí, sabemos, conocerás que más allá, que en ciertos lugares, en el norte, en centro, en sur del país, hay distintos pueblos originarios en mayor o menor medida, hay todavía, pero saliendo de esto, también es cierto que hay grandes ciudades que tienen como pequeños pueblos satélites, ¿no? Entonces la pregunta que voy a hacerte va más allá de esta particularidad
de estar trabajando con hermanos mapuches o con comunidades mapuches, y es si pudieras pensar, si es que viene a tu mente, porque tal vez te toma de sorpresa la pregunta, en todos estos años, ¿cuáles han sido las mayores dificultades, sabiendo que Dios abre los caminos donde Él indica que, ¿no? Donde su mano indica que tenemos que ir, pero desde lo humano, si tuvieras que darle una sugerencia a personas que están en ciudades y dicen, uy, acá a 15, 20 kilómetros o a 30 o a 60 kilómetros hay un pueblo chiquito donde no conocen mucho del Señor o no hay obra evangélica, y cómo empezamos, cómo arrancamos y con qué dificultades uno se encuentra que también desaniman, ¿no? Porque hay personalidades más ansiosas y quieren ver resultados enseguida, y otros son más pacientes. Eso es, bueno, característica de cada uno y no nos vamos a detener en esto. Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes y cómo ustedes los han ido sobrellevando, como para decir, bueno, sabemos que tu palabra va a ser de ánimo seguramente, pero ¿en qué cosas advertirías vos? Recuerdo, ya que mencionaste a Lito Valverde, al pastor Miguel, que él nos dio cuestiones prácticas para cómo ayudar en catástrofes, diciendo no manden esto, no hagan esto, no hagan, porque nosotros vivimos esa experiencia y nos dimos cuenta que no servía, ¿no? Si tuvieras que poner uno o dos ejemplos de algo que fueron aprendiendo en el camino y que los marcó a fuego, es decir, esto fue una cuestión que fue prueba y error y no lo repetiríamos. Si es que te viene a la mente algo así como para que los que están escuchando y quieren empezar una obra en un lugar diferente, alejado de donde viven, no importa cuántos kilómetros, pero un poco para que sea de aliento, pero también desde tu experiencia, ¿qué dirías? Primero que es el Señor el que tiene que, no somos nosotros los que tenemos que tener el proyecto. Cuando nosotros vinimos acá, veníamos con un proyecto armadito y el Señor hizo así, y dijo, el proyecto me lo firman en blanco ustedes, yo tengo el proyecto. Claro. Fue muy claro el Señor, muy claro. Eso en primer lugar. Yo tengo para compartirte dos experiencias. Una de ciudad grande. Yo viví en Mendoza y vivía, o sea, siempre estuvimos en iglesias armadas. Mi papá era pastor, pero cuando ellos se hicieron su casa en un barrio que era al pie de la montaña, donde no había nada, ni árboles, ni plantas, ni nada, estaba al pie de la montaña. El día que nos fuimos a vivir ahí, el primer fin de semana, mi papá dijo, bueno, ahora salgan a buscar los niños y tráiganlos a la casa para enseñarles la palabra. Mira. Salgan a buscar, con claro. Mi hermano, convocamos a los jóvenes de la iglesia, hicimos ese trabajo, mis padres abrieron la casa y tuvimos la escuela bíblica, mi papá con un estudio para grandes, mi mamá dirigiéndonos a los jóvenes con los estudios para los otros y haciendo la merienda y atendiendo a los grandes que... Así comenzó la obra. Hoy es la iglesia de Barrio Infanta, que tiene su templo, que tiene esa iglesia comenzó en mi casa, en la casa de mis padres, en Barrio Infanta. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos? Donde estás, tenés un campo misionero. Donde vos estás, tenés un campo misionero. Si tal vez Dios está poniendo, pero tenés que ver que sea Dios el que está poniendo un lugar. Acá, por ejemplo,
como pasa hoy en día, el que trabaja en la docencia, el que trabaja en un consultorio, el que trabaja, y los tiempos son leoninos y no hay demasiado espacio para llenarlo con muchas cosas. Entonces, el hermano que está en un consultorio, el consultorio es su púlpito. Sí. El hermano que está en el colegio entre sus compañeros y entre sus alumnos es su púlpito. Y el hermano que está en el corralón trabajando con gente ahí es su púlpito. Cada uno donde estamos compartiendo la palabra y haciendo el trabajo. Ahora, cuando Dios pone, que es lo que ahora nos está pasando, por ejemplo, al grupo del Pepe y del apoyo escolar, que hace 1 año y medio que nosotros vemos la necesidad que tienen los barrios. Nosotros hemos trabajado en los barrios, pero nos vimos limitados por los espacios físicos que teníamos que no se podían compartir. Entonces tuvimos que dejar de ir. Pero si Dios te llama a un lugar, Él va a abrir la puerta. Mencioná, perdón, rápidamente qué es el Pepe, que sé que hay personas que no conocen el programa. Bueno, el Pepe es un programa educativo para el nivel inicial, para preescolares. Tiene un enfoque misionero, es un llamado misionero y es un programa internacional. Nosotros nos hemos sumado a ese proyecto, a ese programa, y tenemos una sala en nuestra iglesia, si bien la tenemos como apoyo escolar, porque no lo tenemos todos los días. Ajá. Y tenemos el apoyo escolar. Sí, y primario. Estabas diciendo de que iban a los barrios, perdón, y yo te interrumpí preguntando qué era el Pepe, así que contanos. Sí. Con ese programa de apoyo y del Pepe, nosotros sentimos que tenemos que ir a los barrios porque es allí donde los chicos están necesitando. Y bueno, venimos orando hace 1 año y medio más o menos con el equipo y bueno, esperando los tiempos de Dios para ver cuándo es el momento de ir, ¿sí? Porque bueno, los recursos nosotros no los tenemos, pero Dios seguramente que sí, así que estamos esperando en Él. En cuanto a cómo comenzar, Dios da las estrategias. Siempre te va a dar las estrategias. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Noemí, tiempo cumplido por aquí, con seguramente muchas cosas más para contar, pero elegimos esto como hacemos con cada entrevistado que tan gentilmente se presta a compartir sus experiencias, para que sea de inspiración a otras personas o que ya están haciendo el trabajo, o que están desanimadas o que quieren empezar a hacer algo, y hay tantísimas oportunidades cuando uno pone el corazón y las manos en disponibilidad a los propósitos de Dios, ¿no? Así que un fuerte abrazo para vos, gracias nuevamente por tu tiempo. Espero que nos volvamos a encontrar presencialmente como hace un par de años. Y bueno, nuestro cariño y nuestro saludo para toda la iglesia y las obras misioneras, y que el Señor los siga usando como Él algún día, como bien decías vos, dispuso, y como siempre suele hacer con nosotros cuando nos ponemos en sus manos. Él tiene planes que son muy superiores a nuestros caminos, ¿no? Así que gracias. Nosotros te decimos hasta el próximo encuentro, y nos despedimos como siempre con este desafío de
dejarte algunas preguntas o algunas respuestas para que vos te hagas tus propias preguntas según el lugar donde te encontrás y según tu realidad. Vos hacete las preguntas y consultá con Dios, que seguramente Él va a ser tu guía. Un gusto y nos volvemos a encontrar la próxima semana.